Te quería hacer una consulta, Alicia, por favor, si no te molesta. ¿Cómo? Hoy estamos hablando del tema de la gravedad que hay en la ciudad intraterrena. Me dijiste que era más o menos 6 y pico. Se estima. Se estima, ¿no? Sí. Una consulta, ¿es la misma gravedad que existe en Marte? Internamente, No sé, porque en Marte me imagino que si acá hay una ciudad intraterrena, en en Marte debe haber la otra, ¿no? Marte fue extinguida cuando se destruyó el planeta Malona. Murió 1/3 de los habitantes. ¿Sí? Es decir, en el sistema solar ya ha sucedido la destrucción masiva de un planeta, el que conforma actualmente el cinturón de asteroides, y la vida de superficie de Marte se aniquiló, una parte emigró y una parte sobrevivió gracias a la ayuda de hermanos de quinta dimensión intraterrenamente. La gravedad en Marte la desconozco porque la información de Marte ha sido muy censurada, de hecho se le ponen filtros de color, ustedes han visto a las fotos, pero no tengo el dato en la mente de cuál es la gravedad en Marte, la desconozco. No, no está bien. ¿Y vos considerás que en Marte también podría haber una civilización intraterrena? Todos los planetas que tienen, Todo, ¿no? a ver, la vida intraterrena es anterior a la vida terrena. Ajá. En el planeta Tierra, en esto me baso en lo recibido por Eugenio Siragusa. La vida intraterrena tiene una antigüedad mayor a la vida en superficie. Porque si situamos al primer antropoide humano, esto sería tema para otro programa, pero en 100 millones de años, después de que los genetistas cósmicos que vinieron a trabajar sobre una especie del planeta lograron insertar el ego sum en una especie de algo parecido al hombre, es decir, el primer hombre y la primera mujer, anterior a eso, 800 millones de años antes ya estaban intraterrenamente seres grises de la cuarta dimensión y maestros cósmicos, o sea, seres plasmáticos del primer sol del sistema solar, que era Júpiter, seres hidrogenales que aún viven y coordinan intraterrenamente el planeta. Es decir, como sucede exactamente en cualquier sistema, la vida primero va hacia adentro y luego hacia afuera. Venus tiene vida interior, Marte tiene vida interior, Saturno tiene vida interior, Júpiter no, porque se va a convertir nuevamente en el futuro, se convertirá cuando la vida en la Tierra sea de cuarta dimensión, no existirá la noche, así que se va a encender como sol. Porque no existe en la cuarta dimensión la dualidad. ¿Cómo? Claro, la dualidad es de la 3D. La dualidad es de la 3D. Bueno, sí, podemos un día charlar de eso cuando tengan ganas. Es como largo el tema, pero digamos, producto de la destrucción. Bueno, ahora vamos a volver a comentar. ¿Por qué se corta esta intencionalidad de ir a la Antártida? ¿Y por qué sucede un hecho que parece increíble en la historia de la humanidad? Que yo les dije que les iba a contar lo que me había dicho Giorgio Giovanni. Vamos a ver la diapositiva de High Jump para ponerlos en tema, que es la 10. Bueno, la operación entonces norteamericana, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, con el planeta destruido, las economías en quiebra, organizar un comando militar de 5.000 hombres con millones de dólares para ir a la Antártida, era impensable, porque veníamos de la mayor hecatombe con millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial. Ahí estoy colocando justamente en la imagen que les estoy compartiendo un sello postal que se imprimió en Estados Unidos como en conmemoración, digamos, de la operación High Jump, inclusive el logo que tiene el pingüinito, porque hay gente que dice que es mentira, que no fue. No, sí. No. Bueno, entonces,
Bueno, yo considero que hay gente tal vez que no está malintencionada, sino que simplemente ha leído otras versiones, ¿sí? Y mira esta realidad desde otra óptica. Pero ¿qué pasa? A ellos les llega la información de que Dönitz había dicho esto, de que los nazis habían ido a todas partes del planeta, y lo que me comentaba Oscar, los submarinos, que una vez que se declara la rendición de Alemania por el comandante Dönitz, cuando supuestamente Hitler se suicida en el búnker, porque no se suicidó, la Alemania nazi queda en manos del almirante Dönitz, quien acepta la rendición de Alemania, declara la rendición de Alemania y le pide a todos los submarinos que estaban dando vuelta por los mares del planeta que se rindan en el puerto más cercano. Por lo tanto, a la semana deberían haber aparecido todos los submarinos alemanes. ¿Qué pasó? Ya sabemos la historia. Meses después, en julio del 45, cuando solamente se estaba combatiendo en el Pacífico, aparecen primero uno y después otro submarino alemán que se rinden en las aguas del mar Argentino, en Mar del Plata. Al planeta entero se le pararon los pelos y dijeron, ¿de dónde viene esta gente? Eran muchachos jóvenes, sin bitácora de viaje, sin provisiones, solamente con cigarrillos, con la mitad de las plazas ocupadas, es decir, con la mitad de los navegantes, y empezaron a sospechar de que parte de los nazis se habían ido a la Antártida. El almirante Dönitz no es juzgado en Nuremberg, se supone que formó parte del canje de información junto con el tema armamento nuclear, que también es tema para otro programa. La cuestión es que es claro que la operación High Jump, repito, con el comandante Cruzen como jefe de operaciones a la cabeza, y poniendo la carita de Richard Byrd, a quien sacaron de su retiro 12 años después, para ponerlo ahí adelante con un marketing de operación científica, van a la Antártida, se cree que llegaron el 30 de diciembre del año 46, tenían provisiones para 8 meses, y en marzo, los primeros días de marzo del 47, regresan, según Felipe Botalla y algunos periodistas, con 1.500 muertos. Hay un video que yo invito a ver al público, que se puede ver en YouTube, que se llama The Secret Land, la Tierra Secreta, que es un video editado por la Armada Norteamericana, video real de la operación High Jump. Si ustedes lo miran entero y tienen la paciencia de verlo, el video está cortado, y entre medio del que llegan y el final del video aparecen aviones estrellados y los norteamericanos subiendo cadáveres al portaaviones. Los rostros de los tripulantes eran menos alegres, cualquier cosa, rostros realmente, yo diría que para guerreros y militares eran rostros desenfocados, desencajados, y termina el video con una musiquita, más allá de lo que publicaron los rusos. Bueno, el diario secreto de Richard Byrd dice que él en el año 46 tuvo un encuentro cuando estaba sobrevolando el polo, él dice en el polo ártico, pero esto sucedió en el Antártico, donde le capturan el avión, le toman el comando del avión y lo introducen en un espacio temporal donde había un clima cálido, donde él no puede, digamos, dominar el aparato, junto con su copiloto, lo hacen aterrizar, le dicen, bienvenido señor almirante, él le pone el condimento de que hablan con acento alemán, creo que lo hace para cubrirse, y lo hacen descender y hablar con un personaje del mundo intraterreno. ¿Qué es lo que le dice esta persona, este ser del mundo intraterreno? Lo hemos traído porque usted es un hombre de buen corazón, muy conocido en el mundo de la superficie. Ustedes están en peligro de manipular armamento nuclear y destruir el planeta. Lo cierto es que Giorgio Bon Giovanni nos confirmó, yo tengo un audio de esta entrevista, que Richard Byrd fue, vamos a decir, introducido al mundo intraterreno
porque lo consideraban una buena persona y sabían que la operación High Jump iba armada hasta los dientes con misiles nucleares, que iban a, digamos, detonar en las entradas intraterrenas que ellos creían eran los resabios de la, digamos, de la resistencia nazi. A pesar de las advertencias de los seres que le dijeron que si ellos hacían esto, no solamente por el eco vibracional iba a entrar el eje magnético, el eje de rotación y el eje magnético terrestre en una oscilación desenfrenada, lo cual iba a provocar una deriva de continentes y obviamente imagínense el descalabro, ¿no? Maremotos, tsunamis, terremotos, sino además llegaban a poner en peligro el geoide completo. Le dijeron que no lo hicieran. Él transmite esta información, nos dice Giorgio Mongiovanni, y por supuesto Richard Cruzen, el comandante de operaciones, no le hace caso y empieza la avanzada bélica. La respuesta que me dio Giorgio Mongiovanni de qué pasó es que los aniquilaron, porque había que salvar el planeta Tierra. La vez anterior en que el planeta se había puesto en peligro fue en la Atlántida, hace 12.000 años, cuando el ser humano estaba al borde de entrar en la cuarta dimensión, perdón, ya estaba en el inicio de la cuarta dimensión, manejando las antipartículas, aquello que yo dije que se formaba en el borde de la singularidad de espacio-tiempo, y entraron en una desestabilización geomagnética del geoide tan enorme que hicieron caer sobre la Atlántida uno de los 3 asteroides que tenía la Tierra, ya que la Tierra originalmente tenía 3 lunas, la luna actual y 2 más pequeñas, no eran lunas, podríamos decir unos asteroides que orbitaban. El primero produjo la destrucción de Mu, el segundo produjo la destrucción de la Atlántida. Y esto se produjo por ondas anómalas magnéticas. Entonces, esta vez no se le permitió al hombre destruir el planeta. Cuando Richard Byrd regresa a Estados Unidos, ve lo que sucede con Forrestal, es llamado a declarar, es recluido en su casa, pasan 10 años, regresa en el año 56 y 57 a los polos, vuelve a tener un viaje donde él entra a esta zona benigna. El problema es que el comandante de radio atestigua a favor de Richard Byrd, diciendo que Richard Byrd había volado 3.700 kilómetros más allá del Polo Sur. 3.700 kilómetros de llegar a Sudáfrica, o sea, es imposible. No estás arriba de la Antártida, 3.700 kilómetros, con lo cual dijeron, bueno, este hombre entró en la locura, dijo otras cosas también, que él quería ver el continente reflejado en el cielo, que es un efecto de espejo que se puede producir si vos tenés un efecto cóncavo, ¿no? Por efecto de la luz difusa que se produciría en esta especie de sol central que yo llamo regenerador cuántico, lo que podría ser el sol central del planeta, esta singularidad de espacio-tiempo que estaría liberando neutrones, antipartículas, y que sostendría la vida dentro del planeta. Giorgio nos dijo que cuando fallece Richard Byrd, en realidad los seres que lo habían contactado a él en el mundo intraterreno, lo sacaron de Estados Unidos y dejaron un, llamémoslo así, doble. Un doble de células, porque Richard Byrd iba a ser asesinado. Claro. Y le dejaron un cadáver de muestra. En el año 58 creo que fue esto. De hecho, en el año 59, por eso vuelvo con las fechas, se produce la operación Deep Freeze, donde vuelven a hacer una especie de high jump, intentan volver con misiles nucleares a la Antártida, vuelven a tener bajas, y es cuando en el año 59 la India vuelve a presentar al Comité de Seguridad de las Naciones Unidas el acuerdo de declarar zona no nuclear la Antártida, ya que Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia e India conocían a la perfección
lo que había sucedido en la Antártida. Giorgio nos reveló también que entre los personajes conocidos que sabían perfectamente de este tema estaban Margaret Thatcher, estaba el comandante Graciano, que era un comandante de la OTAN, con quien trabajó Robert Dean, el famoso comandante Robert Dean, que tanto divulgó el tema extraterrestre. Robert Dean sabía una parte de la información, no sabía todo, sí sabía el comandante Graciano de la OTAN. ¿Y qué nos dijo Giorgio Bongiovanni? En el futuro van a salir a la luz las filmaciones que hizo Richard Byrd desde su avión sobre el polo. Filmaciones que dicen algunos testigos, salieron en la televisión norteamericana. Yo investigué el tema y lo único que pude encontrar fueron personas que escribieron a los diarios de la época, corroborando, como existía acá en la sección de lectores, que la gente escribía. Bueno, yo encontré recortes de la época de gente que decía que había visto en la televisión las filmaciones que Richard Byrd había pasado sobre lo que él había filmado en el polo. Giorgio nos ha confirmado que los servicios de seguridad norteamericanos tienen estas filmaciones y en algún momento van a salir a la luz. Ahora, y acá estamos en el problema, vamos a preguntarnos, ¿por qué es tan incómoda esta verdad? Es mucho más fácil manejar la verdad de la presencia extraterrestre, aún poniéndola como malévola, invasora, etcétera, que decir que tenemos un vecino interno a 1000 kilómetros que nos sacó corriendo con nuestra arma más poderosa, porque eso significa reubicar al ser humano como la nada misma dentro de la creación y como el todo mismo, por ser una entidad viviente, individual, hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces, minimiza el poder de la élite mundial, una operación de semejante escala, y coloca el rol individual de la humanidad en una escala sin precedentes. Porque ¿qué pasaría si ahora sale Trump o el Papa a decir: la Tierra y los planetas están también habitados por seres que tutelan nuestra locura nuclear en el mundo? Es por eso que yo les dije que para mí estaban conectados la Segunda Guerra Mundial con el inicio de la era atómica, año 45, la Operación High Jump en 46-47, finales del 46, marzo del 47, y la oleada OVNI, que si bien estos habitantes del espacio son datados desde la Biblia, podemos decir que la era moderna empieza con el caso de Kenneth Arnold en el 47. Y ha sido una constante en casi todos los contactados, hay excepciones, pero en casi todos los contactados, la preocupación enorme que tienen estas civilizaciones que tutelan el planeta en cuanto a la locura de nuestra destrucción masiva. Hemos detonado más de 2.500 bombas atómicas después de la Segunda Guerra Mundial, sin contar los accidentes nucleares de las centrales nucleares. Hemos liberado millones de partículas, de nanopartículas radioactivas al ecosistema. Y nos preguntamos, ¿por qué sucede esta pandemia? Que al planeta fue lo mejor que le pasó, porque el planeta se está decontaminando. Bueno, para terminar y contestar la pregunta original que me había hecho Cristian, creo, voy a mostrar la última diapositiva, que se refiere a Ettore Majorana, un tema que yo no traté demasiado en las conferencias, pero se los comparto a ustedes. En Europa y en Italia, el caso de Ettore Majorana es famoso, acá no es tan conocido. En el mundo de la ciencia o de los científicos sí es muy conocido, porque Ettore Majorana era un científico considerado el genio del siglo XX. Era un joven que era discípulo de Enrico Fermi. Recordemos que Enrico Fermi gana el premio Nobel en 1942 y fue padre de la bomba nuclear, con Oppenheimer, con Von Braun. Enrico Fermi
lo califica, escuchen por favor esto, a Majorana. Él dice que había 3 clases de científicos. Los científicos mediocres, estaríamos nosotros, o sea, nosotros estaremos dentro de los locos, creo. Los mediocres, aquellos que hacen una gran contribución a la humanidad, y la primera categoría estaban los genios, como Galileo o Newton. Y Fermi dice, Majorana está dentro de esa categoría. ¿Qué pasó? Ettore Majorana desapareció. Desaparece de la luz pública. Él, a los 28 años, su genialidad era tan enorme que le entregan, sin concurso, la cátedra de física teórica de la Universidad de Nápoles. Él describe los famosos neutrinos de Majorana, cosa que hoy la ciencia se está preguntando si los neutrinos de la Antártida eran los descriptos por Majorana, porque él describe un tipo de neutrinos que su partícula y su antipartícula es la misma, los famosos neutrinos de Majorana, cuando se estaba discutiendo siquiera si existían los neutrinos, y Majorana, en contacto con Fermi, encuentra, era el alumno predilecto de Vía Panispermia, la Vía Panispermia era la calle donde se juntaba este grupo de científicos que colaboraba con Fermi. Fermi le muestran los cuadernos de él, de sus investigaciones acerca de las bombas nucleares. Y se cree que Majorana, dándose cuenta de la locura científica a la que iba la humanidad, no quiso colaborar. Escribe 2 cartas que deja en un hotel, toma 10.000 euros, 10.000 dólares, no sé lo que eran, o 10.000 liras en ese momento, sí. Y el pasaporte, se sube a un barquito que iba de Palermo a Nápoles. La cuestión es que nunca llegó a Nápoles. Según algunos marinos del barco, una nave, una ovni diríamos nosotros, una nave extraterrestre, una bola de luz, se paró en la cubierta del barco, le tiró un rayo de luz y lo abdujo. ¿Por qué le damos crédito a esta versión? Porque Eugenio Siragusa tuvo contacto con Ettore Majorana después de su desaparición física. Y Ettore Majorana, no solo que se le apareció a Eugenio Siragusa, sino a muchas personas que dieron testimonio, entre ellos Rolando Pelissa, un científico italiano, ustedes los invito a buscar esta información, un científico italiano que construyó un aparato en base a las directivas que le dio a Ettore Majorana. Ettore Majorana le trajo a Eugenio Siragusa una foto del satélite Io de Júpiter, cuando ni siquiera las sondas espaciales habían llegado a Júpiter, y le dijo que él estaba preparando con otros científicos evacuados de la Tierra, que estaban en el mundo intraterreno, refugios por si la humanidad llegaba al borde de poner incontaminada, digamos, inhabitable el hábitat humano. Y que además estaba desarrollando la tecnología necesaria para poder generar una fuente continua de energía, la teletransportación de la materia y la desintegración de la materia puntual. Por lo tanto, cuando nosotros leemos en las escrituras y se leen en las profecías de Parravicini que después de una hecatombe, seres de avanzada tecnología podrían venir a descontaminar el hábitat del planeta, ellos podrían limpiar la radioactividad de todo un planeta completo en una semana. Ettore Majorana apareció filmado con Rolando Pelissa en una filmación que la pueden encontrar en YouTube. En Italia, obviamente la gente dijo, bueno, esto debe ser mentira, esto es un doble. Hay estudios, repito, invito a que los chequeen, de personas que han hecho, digamos, reconocimiento facial de las mediciones del rostro, bueno, unos expertos que lo que hacen es todo un estudio fisonómico para ver si eso es un doble, un muñeco, Inclusive Ettore Majorana le mandó a este señor Rolando Pelissa, imagínense que este hombre, ustedes me dirán, bueno, pero este hombre, Rolando Pelissa, debe estar secuestrado. Rolando Pelissa tenía a la CIA y a miembros de la OTAN al lado de él.
Pero a pesar de que fue amenazado y su familia fue amenazada, él destruyó la máquina que Majorana le dio. Y como, es más, patentó, y está en internet, la forma de construir la máquina, pero le falta una ecuación, un activador. Esa ecuación, él dice que no la tiene, fue sometido a interrogatorios, él no la tiene, y entonces quedó ahí. Cuando él recibía cartas de Ettore Majorana, y las cartas fueron chequeadas por una experta una perito calígrafa. Yo escuché los testimonios en italiano, entiendo bastante bien el italiano, y la verdad que la perito, que era absolutamente incrédula y escéptica de este caso, no podía creer que estas cartas, que la última que se recibió fue en el año 2018, fueran escritas por una personalidad que copiara, por lo menos, vamos a decirlo así, al 100% la calidad de puño y letra de Ettore Majorana. Lo cierto es que Giorgio Bon Giovanni, cuando fue al Dorado, El Mundo Interno, nos dijo que vio, no a Ettore Majorana, pero sí a algún científico reconocido, que él no se dio cuenta quién era, a mí no me reveló el nombre, pero él me dijo que esta persona se le acercó y le dijo, no me reconoces, y él no lo reconoció porque la persona que él recordaba era un científico mayor y al que estaba viendo era una persona de 30 años. Es decir, hay muchas personas que han tenido, y no los juzgo por sus relatos, sino por la coherencia de sus actos, ¿sí? Les recuerdo yo que Giorgio Bon Giovanni, además de ser un estigmatizado, es un hombre que lucha contra la mafia, que tiene un sitio web que se llama Antimafia 2000 y que revela casos de corrupción mundial. Es decir, es una persona coherente que está en contra del sistema y del empoderamiento y el abuso y la manipulación de la humanidad. Entonces, que además, bueno, porta en su cuerpo una señal que para mí es un milagro, para otros puede ser fruto de su enajenación mental, yo acepto que alguien pueda entender esto, pero que me revela que Ettore Majorana, un físico que habló de los neutrinos en el año 38, que veía que se estaba armando todo para armar bombas nucleares, fue tomado voluntariamente, evidentemente había sido contactado previamente y se desapareció. Imagínense que la búsqueda que se desató en Italia fue tremenda porque Enrico Fermi le escribió a Mussolini pensando que lo habían capturado los nazis, los norteamericanos, y que alguien se había llevado a este científico, que era un genio, para trabajar con ellos. Es decir, que se realizó una búsqueda. De hecho, cuando alguien muere en el mar, pasa un tiempo, el cadáver es llevado a la costa, y generalmente aparecen restos. Bueno, la cuestión es que Ettore Majorana, la imagen que estábamos viendo, es uno de los científicos que le mandaba mensajes también a Eugenio Siragusa con el apodo de O'Hara. Entonces, ahora sí, para terminar, yo quisiera hacer esta correlación. Me voy a sacar los anteojos. ¿Cuál es el impacto en la conciencia de la humanidad que tendría que traernos como resultado todo lo que hablamos hoy? Bueno, para mí hay algo que me resulta muy, muy evidente, como los niños, ¿no? Cuando hay piezas que encajan. Si nosotros miramos de lejos el campo magnético, electromagnético de una galaxia es un toroide. El de un agujero negro es un toroide. El de la Tierra es un toroide. Pero hay algo más que es un toroide, que tiene un espacio vacío en el centro. Ese vacío cuántico autosostenido del cual hablaba Penrose. Y es el corazón humano. El corazón humano tiene un campo magnético toroidal, que ya ha sido medido por el Instituto Harvard, que es 5.000 veces superior al del cerebro. Cuando yo le pregunté a Giorgio Bon Giovanni cómo calificaría él a Dios si lo tuviera que definir, ¿saben lo que me contestó? Me dijo, Dios
es espacio vacío inteligente. La misma definición que un físico cuántico me hablaría sobre la curvatura espacio-tiempo. ¿Qué nos dijo hace 2000 años el que para mí fue el Dios, es Dios, encarnado en la tierra, Jesucristo? Para mí, el avatar de los avatares. ¿Sí? Esto es una percepción personal y una creencia personal. Dijo, el reino de los cielos está dentro de vosotros. Yo siempre me pregunté, ¿qué quiso decir con esa frase? ¿Era poética? Qué lindo, ¿es una frase poética? ¿O estaba expresando una realidad científica, esotérica, mística? Un poder que hay en el ser humano, más allá de una metáfora poética. Cuando empiezo a encajar todas las piezas, me doy cuenta que la iconografía cristiana, cuando pinta a Jesús con el corazón, o a los santos con el corazón, en realidad está mostrando el campo magnético toroidal de un ser humano. Ese espacio de vacío cuántico donde nosotros somos a imagen y semejanza, donde el ser humano tiene el poder de crear. Porque si algo nos explicaron los seres de cuarta y quinta dimensión, y es por esto que la Atlántida se puso en peligro, es porque en el momento en el cual nosotros hagamos el salto cuántico, que tantas veces se habla del salto cuántico, es decir, elevemos nuestra frecuencia vibracional en este planeta, nosotros vamos a materializar nuestros pensamientos. Pero resulta que si yo materializo mi pensamiento y odio a mi vecino, lo mato. Porque para poder materializar mis pensamientos, yo tengo que ser impecable. Si yo llego a manejar la tecnología tal que aquello que yo produzco en el horizonte de sucesos del campo magnético de mi corazón y lo emito como un rayo de luz por mi tercer ojo y lo llevo a concretizar en la materia, es decir, aquello que hacían los atlantes, manejaban la energía psiquizada. Por lo tanto, nos convertimos en peligrosos, es decir, en seres de cuarta dimensión. Tenemos que tener entonces un carnet que diga que amamos. No vamos a alcanzar el salto tecnológico como humanidad. No vamos a desarrollar la antimateria ni la teletransportación. No vamos a recorrer los portales dimensionales para pasar de una punta a otra de la galaxia si no nos superamos éticamente como humanidad. Bien, porque la adquisición de tecnología va de la mano. Sí. Ahora sí, digamos, da para ahondar en esta pregunta de, vos estás asociando que un salto, digamos, a cuarta dimensión del ser humano haría la posibilidad de crear y nos hace peligrosos y bla, bla. ¿Vos realmente creés que los seres que ya están en cuarta dimensión son todos moral y éticamente superiores al ser humano? Cuarta dimensión, sí. Tercera dimensión, no. Hay seres de tercera dimensión. La diferencia entre la tercera y la cuarta dimensión, en primer lugar, en la tercera dimensión existe la dualidad, existe el libre albedrío absoluto, y los cuerpos donde se encarnan las entidades inteligentes tienen 3 partes de materia y una de astral. Claro, bueno, yo ahí en ese caso, digamos, te dejo seguir con tu teoría porque la mía es totalmente distinta. Sí, ya lo sé, pero la tercera dimensión puede viajar por el espacio, ¿sí? Y ha viajado por el espacio, y han existido y existen civilizaciones negativas. En este momento, en el planeta Tierra, hay una coalición que está haciendo una cuarentena planetaria para que entidades negativas no puedan llegar en este momento al planeta. Pero sí ha habido una guerra en los cielos. El libre albedrío se reduce en la cuarta dimensión y se elimina en la quinta dimensión. Por eso es que la rebelión de Lucifer pudo suceder, porque estaban todavía en cuarta dimensión. Pero de la quinta dimensión, cuando son seres solares en adelante, no existe el libre albedrío
total. Entonces alguien me puede preguntar, ¿pero se pierde la libertad? No, porque es como que nosotros todos, los que estamos hoy conectados en el chat, vibráramos con la misma sintonía de amor. Fuéramos cada uno una entidad individual, pero nosotros todos nos conectáramos para hacer un proyecto común, este programa. Nadie quiere destruir este programa, bueno, nuestro programa sería la vida en el sistema solar, por ejemplo, ¿no? Entonces, ninguno de nosotros confabularía con abortar este programa. Bueno, eso significaría que nuestros espíritus trabajarían colectivamente. Así como está arriba, está abajo. Así como la dimensión animal tiene un espíritu colectivo, en las dimensiones superiores, las almas trabajan colectivamente. Los dioses trabajan colectivamente. Pero para esa conexión tengo que superar la barrera de la dualidad. Tengo que elegir apostar a la vida. Y en este momento, explicar la teoría hueca, explicar que la Tierra es un ser viviente. ¿Qué significa ser viviente? Toda unidad energética toroidal en el universo está personificado o compenetrado por una energía. Si vos querés, la llamamos inteligencia. Uh-huh. ¿Sí? Sí, ahí coincido. Perdón, muchachos, se va a cortar. Otra vez se va a cortar, pero Zoom y la... Con esto, ahora volvemos y cerramos. Ya. Usted me pregunta. Sí. Si no tenés podemos problemas. La verdad que quedaron 1000 preguntas, pero te dejo una para ir pensando. Retomando un poco más el tema técnico de la exposición sobre Tierra Hueca, ¿no? Es maravillosa toda la información que tenés. Pero ahora, se corta ya. Listo, volvemos. Chao.